A veces, la muerte no es el final. A veces el monstruo no elige en qué convertirse. Simplemente despierta. Su nombre era Luca. Alguna vez fue humano. Después, una bestia. Y luego, nada. No murió. Se disolvió en la oscuridad. Se convirtió en un miedo sin forma, en un recuerdo que todos evitan. Susurra en las pesadillas. Se mueve cuando todo se detiene. Regresa, justo cuando crees que todo ha terminado. Pero, ¿y si aquello que enterramos, aquello que intentamos olvidar, en realidad solo esperaba a que lo recordáramos? Esta no es una historia de redención, ni de victoria. Es la historia de cómo el mundo soltó al último lobo y pagó con la eternidad, la maldición del lobo, la historia del hombre lobo que se convirtió en Dios y murió siendo humano. Entre tejados húmedos y áticos podridos de un viejo pueblo costero llamado Graves Hollow, un sitio olvidado donde los turistas no se atreven a entrar, vivía él. Nadie sabía su nombre, ni los locales querían hablar de él. Solo lo llamaban el ladrido nocturno. Algunos decían que era una leyenda, otros un loco solitario, pero unos pocos sabían la verdad, y esa verdad aullaba en las noches, rasgaba el silencio, con colmillos. Luca observaba desde la ladera, oculto entre abetos oscuros. Bajo su piel algo vibraba. No era miedo, era la luna. Había visto esa forma antes, llena, roja, casi sangrienta. Su cuerpo ya lo sabía, sus músculos temblaban de anticipación. La delgada línea entre humano y bestia se derretía. Él no era un hombre lobo cualquiera. La maldición que cargaba era antigua, más antigua que la muerte. No solo lo transformaba, se alimentaba de su dolor, de cada gota de sangre, de cada grito escuchado. Y esa fuerza pedía salir. Allí abajo, en el centro del pueblo, las luces del bar, el ancla de hueso, seguían encendidas. Pescadores bebían sin saber que esa podría ser su última noche. Luca olía su sudor salado, el ron barato y el miedo, escondido bajo las risas rudas. Sus fosas nasales se dilataron, las garras lentamente emergieron de su piel. Pero no se movió, no esa noche. No serían víctimas al azar. Esa noche seguía un rastro. Una semana antes se escuchaban rumores en la costa. Personas desapareciendo. Sin rastros, sin sangre. Solo una huella. Gigantesca. Una garra. 2 veces más grande que una mano humana. Y al lado, una cruz de ramas clavada en la tierra. Como advertencia. Luca conocía ese símbolo. Él había vuelto. El que fue como Luca, el que Luca creyó haber matado, o al menos eso pensó. Avanzó hacia la oscuridad, y el mundo se estremeció. Su piel se desgarró, sus huesos se alargaron, los músculos brotaron como llamas bajo la carne, sin gritos, solo una respiración densa, que se volvió en rugido. Allí estaba él, cubierto de pelaje gris, con un cráneo que no era del todo humano, ni del todo lobo. Sus ojos, todavía humanos, por ahora. Corrió, no como un animal, sino como un verdugo, a través del bosque, sobre el puente podrido, hacia la vieja cabaña en los pantanos. Allí empezó todo, años atrás. Cuando aún era humano, Luca encontró a una criatura encadenada, casi muerta, con ojos color ámbar. Intentó ayudarla, rompió las cadenas, pero en cuanto la tocó, la criatura abrió los ojos, y Luca vio en ellos su destino. La criatura desapareció, y Luca se convirtió en su herencia. Ahora sabía la verdad. Aquello no era un hombre lobo común, era el comienzo. Y ahora, el comienzo había regresado, para terminar lo que empezó. Los árboles se abrieron. Frente a él, una cabaña cubierta de musgo, como si la tierra misma intentara ocultarla. Luca se detuvo, olfateó el aire. Él estaba allí. La criatura emergió de la sombra, gigantesco, más grande que Luca. Su melena caía como una capa negra. Sus garras,
curvadas como cuchillas, pero lo más aterrador fue su sonrisa. «Viniste», dijo la bestia, con una voz que sonaba como uñas rascando vidrio. «Sabía que vendrías, porque tú eres mi continuación». Luca no respondió. Se lanzó hacia adelante y comenzó la cacería. Se abalanzaron uno sobre otro. Las garras cortaban el aire. Los colmillos chasqueaban junto a los oídos. La sangre salpicaba la tierra, que la absorbía con hambre. La pelea no era justa, era antigua, tan antigua como la oscuridad misma. Pero la bestia no estaba sola. Del bosque comenzaron a salir otros, sus cuerpos retorcidos, como si estuvieran hechos de pedazos de distintas criaturas, ojos vacíos, muertos, pero obedientes. Había creado un ejército. Luca estaba solo, pero él no era solo un hombre lobo. Se irguió sobre sus patas traseras. Algo ardió dentro de su pecho. Un aullido inhumano brotó de su garganta, y en ese instante se transformó. Sus ojos brillaron con fuego blanco. Sus garras comenzaron a arder, dejando estelas de ceniza en el aire. Invocó su fuerza, la fuerza del dolor, la fuerza del recuerdo. El suelo se resquebrajó bajo sus pies. Se lanzó al centro de las criaturas, desgarrando, quemando, destruyendo. No era una batalla, era venganza. Por todo, por cada uno de los desaparecidos, por aquel niño que no logró salvar, por aquella mujer cuyo nombre había olvidado, pero cuyo rostro aún lo perseguía en sueños. Uno de los mutantes lo derribó. Luca gruñó. Sintió las garras perforar su costado, pero se soltó. Mordió, arrancó la cabeza y siguió. La sangre empapó la hierba. Los gritos se mezclaban con su rugido. El mundo se volvió rojo. Estaba al límite. Sentía cómo desaparecía, cómo la bestia tomaba el control. Y entonces, una voz. «¡Luca!». Se giró. Una mujer, al borde del claro. Lo miraba sin parpadear, con ojos que él conocía. «Te lo dije, que regresarías», y se quedó inmóvil. El mundo a su alrededor se rompió en pedazos. En medio del caos, en medio de aquel infierno de sangre, su voz sonó como bajo el agua, suave, pero imposible de ignorar. Ella estaba de pie, sin temblar, sin retroceder, aunque a su lado aún ardían cuerpos y la tierra hervía con sangre fresca. La reconoció. Esos ojos eran parte de recuerdos que él había enterrado, o que habían sido enterrados por él. Su nombre era Reina, alguna vez la única que veía al humano dentro de la bestia. Ella lo cuidó durante los primeros días de la maldición. Lo encerraba en el sótano en cada luna llena. Le susurraba entre las grietas de la puerta: «Tú no eres esto, eres más fuerte». Él pensó que había muerto, cuando otra criatura atacó la aldea. Él corrió hacia sus gritos, pero llegó tarde. Sangre, tela rasgada, huellas de garras. Enterró un trozo de su bufanda, y con él se enterró a sí mismo. Pero ahora ella estaba allí. «¿Cómo?», gruñó él. Su voz ya no era suya, era áspera, como cuerdas rotas. «Es una historia larga», respondió Reina, y en sus ojos brillaba el miedo, no hacia él, sino hacia lo que estaba detrás de él. Él se volvió. La bestia no había desaparecido. Los observaba. Sus fosas nasales se abrían lentamente. En sus ojos no había sorpresa, ni furia, solo interés. «Perfecto», siseó. «Ahora tienes algo que perder». Luca, en un solo salto, se colocó entre Reina y la bestia, con las garras extendidas, y en ese momento entendió que la criatura tenía razón. Después de tantos años, por fin tenía algo que perder. Pero Reina ya no era la misma. Ella avanzó. Sacó una daga de debajo de su capa. El arma palpitaba. No brillaba, sino que latía, como si tuviera sangre propia. Luca sintió un estremecimiento, no de miedo, de dolor. Aquel cuchillo había sido forjado para matar a seres como él. «No es para ti», dijo Reina, y le entregó la empuñadura.
Él no quería. Todo en su interior. Gritaba, pero lo tomó. La hoja siseó contra su piel, como si su carne tocara ácido, pero apretó los dientes y no la soltó. ¿Sabes quién es?, preguntó Reina. Solo un nombre, susurró Luca. Sombra, así lo llamaban en las leyendas. No fue maldecido. Él creó la maldición. Reina asintió. Ha venido a cerrar el círculo. Todos los que marcó murieron. Todos, menos tú. Y entonces, la criatura rió. No te maté aquella vez, Luca, porque te necesitaba. Tú eres el puente, eres el error, el dios que nunca fue. Dio un paso adelante, y la batalla comenzó de nuevo. Pero ahora, todo era distinto. Luca sentía el cuchillo como una extensión de su garra. Se movía sin pensar, recordando movimientos que nunca aprendió, pero que estaban escritos en su sangre. Golpeaba, desgarraba, ardía, pero Sombra también cambiaba. Su cuerpo echaba humo, se expandía, se convertía en algo imposible, un híbrido que sangraba luz negra. Su grito rasgaba el aire, los árboles se doblaban como si un huracán pasara. Reina peleaba contra criaturas que seguían saliendo del bosque. El mundo se rompía, los bordes de la realidad colapsaban. Luca saltó, directo al pecho de la bestia. La hoja se clavó, el cuerpo explotó en una ola negra. El mundo desapareció, y luego todo se volvió silencio. Despertó, tendido sobre cenizas, la tierra calcinada, el bosque desaparecido, la cabaña también. Reina estaba junto a él, viva, pero su mirada... Ganaste, dijo ella, pero te quemaste con él. Mira. Él levantó la mano. No había garras, ni pelaje, solo piel humana, pero sus ojos vio su reflejo en el charco de sangre. Ojos blancos, vacíos. Él seguía allí, pero por dentro solo había silencio. Reina lo abrazó. Empezaremos de nuevo, susurró. Encontraremos el camino, aunque el mundo entero esté en contra de nosotros. No respondió, no pudo, porque ahora, por fin, sabía quién se había convertido. No un humano, no una bestia, sino algo que no puede ser nombrado. Y esto era solo el comienzo. Pasaron 3 días. Caminaban por un sendero cubierto de maleza y charcos oscuros, restos de una lluvia reciente. El sol no penetraba las nubes grises y el viento traía consigo el olor a podredumbre. Luca permanecía en silencio. Ya no sentía dolor, ni en su cuerpo ni en su corazón. Todo estaba amortiguado, como si alguien hubiera cerrado el grifo de sus emociones y dejado solo el vacío del ruido. Reina caminaba junto a él, apretando un pequeño amuleto en su mano, el mismo que pertenecía a su madre. No sabía qué era más aterrador, que Luca casi no hablara, o que con cada hora se volviera más callado, demasiado callado, incluso para él. En la tercera noche, se detuvieron en una vieja granja. No había nadie alrededor, solo un espantapájaros solitario, inclinado hacia un lado, con su saco negro por el paso del tiempo y la lluvia. Entraron en la casa principal y encendieron una pequeña fogata con trozos rotos de madera. Fue entonces cuando, al iluminarse su rostro por la luz del fuego, Reina se dio cuenta de algo. Él estaba cambiando. No físicamente. Algo dentro de él estaba cambiando. Ya no dormía, no comía, solo observaba la oscuridad. «Ya no eres el mismo», dijo finalmente. Luca levantó la vista, y en esos ojos había algo, ni lobo, ni humano. «Lo vi», susurró él. «Él dejó un pedazo de sí mismo dentro de mí, un fragmento. No murió, se deshizo, y ahora susurran dentro de mí». Y de repente, el silencio se rompió. Algo rugió afuera. Corrieron hacia el porche. En el campo se veían figuras, sombras, humanos, pero no exactamente. Sus cuerpos estaban torcidos,
como si estuvieran hechos de fragmentos de distintos animales, ojos brillando con blanco, y de sus bocas salía una baba negra. Reina dio un paso atrás. «¿Qué es esto?» «Él está regresando», respondió Luca. «A través de ellos». Las figuras gruñeron al unísono y comenzaron a correr. Luca no pensó. Se lanzó hacia ellas. Con su rugido, las ventanas se rompieron. Las garras emergieron otra vez. No se enfrentó a la primera criatura con un golpe en el pecho, partiéndola en dos. La segunda saltó sobre su espalda, pero la arrojó contra la cerca, rompiéndole la columna vertebral. Eran decenas, y luego cientos. Una ola de muertos, renacidos en nombre de Sombra. Reina disparaba, pero las balas no parecían hacer nada. Entonces sacó su cuchillo y lo clavó en la garganta de la criatura más cercana, gritando de terror y furia. Uno de los seres la atrapó, y en el último segundo, Luca llegó. Golpeó tan fuerte que la tierra tembló. Su piel comenzó a oscurecerse, como si el fuego de Sombra regresara a su interior. Empezó a perder su forma. Las garras se volvieron de hueso. El pelaje se oscureció, fusionándose con la oscuridad. Rasgaba, rompía, mordía, devoraba. Sus gritos ya no eran humanos. Gritaba como un ser antiguo que no nació, sino que fue forjado en sufrimiento y dolor. Reina veía cómo él desaparecía, pero aún seguía luchando. La batalla continuó hasta el amanecer. El campo se convirtió en una carnicería. Carne, huesos, sangre. Incluso los pájaros temían volar sobre ese lugar. Cuando todo quedó en silencio, Luca permanecía en el centro del campo. No tenía ni un solo pedazo de pelaje limpio. Sus patas estaban cubiertas hasta los codos de sangre, y los cadáveres, a su alrededor, más de 100. No respiraba, solo permanecía allí. Reina se acercó, cautelosa. ¿Sigues vivo? Él se giró. En sus ojos había algo diferente. No, respondió él, pero sigo luchando. Sabía que esto era solo el comienzo. Sombra no era solo una maldición, era una idea, un virus en la conciencia, y ahora se esparcía como una infección, a través de los sueños, los gritos, el miedo. Esa noche llegaron a la ciudad. Estaba muerta, en el sentido más literal. Todas las casas vacías, pero no abandonadas. La sangre en las paredes aún estaba fresca. La gente no desapareció, se disolvieron, y solo en el centro de la plaza había una criatura. A simple vista parecía un niño, pero su piel brillaba desde el interior, y de sus ojos caía humo. Miró a Luca y dijo con una voz que contenía cientos: «No puedes ganar. Tú eres parte de mí». Y Luca entendió que si moría, Sombra saldría. Él debía mantenerlo dentro. Él era la cárcel. Y desde ese momento, su vida ya no fue una batalla. Fue un mantenimiento. Se convirtió en cazador, un juez, un carnicero. Todo por una sola razón: no dejar que la oscuridad se liberara. Pero ella ya susurraba en todos nosotros. Luca no recordaba cuántos días habían pasado. El tiempo dejó de existir. Solo quedaba el ritmo, la respiración, el dolor, la noche. Luca ya no dormía, no comía, no sentía nada, excepto el peso dentro de él, una masa negra sin forma que pulsaba en lo profundo de su pecho. Sombra no había muerto, simplemente se había aferrado. Echó raíces en cada célula, encontró grietas en su alma y se convirtió en parte de su ser. Y con cada nueva muerte, con cada nueva criatura que Luca desgarraba, sentía cómo Sombra se reía en la oscuridad. Sabía que esto era temporal, que no duraría mucho más, y entonces él comenzó a cambiar. Una de esas noches,
Llegó a un pueblo quemado. El cartel en la entrada decía Havenfall. Alguna vez fue un refugio. Aquí vivían aquellos que sabían sobre la maldición, aquellos que escondían a sus hijos, que quemaban los cuerpos de los infectados y leían hechizos en lenguas olvidadas. Pero ahora solo olía a muerte. Las calles estaban vacías, pero no silenciosas. El chirrido del metal, el gruñido, el aullido. Él sentía que ellos estaban abajo, bajo tierra, se retorcían, crecían. Él caminó hacia el interior. El edificio del juzgado, el centro de la ciudad, estaba destrozado. Las ventanas rotas, las puertas arrancadas, pero lo más importante, frente a él, en la plaza, había un árbol. Estaba muerto, pero de él colgaban cuerpos, sin rostros, sin dedos, sin piel, solo una superficie lisa, como si fuera cera, y en cada uno de ellos estaban grabadas palabras. Él viene, él viene, él viene. Bienvenido a casa, dijo una voz desde atrás. Él no se dio vuelta. Sabía quién era esa voz, y cuando se giró, vio a sí mismo, una copia, perfecta, solo que sus ojos eran más negros que la oscuridad misma. ¿Sombra?, preguntó Luca. No exactamente, respondió la copia. Soy lo que serás cuando dejes de luchar, cuando aceptes, cuando entiendas que no eres un arma, eres una infección. Se enfrentaron al instante. No hubo palabras, no hubo pausas, solo rugidos, carne y huesos. La copia se movía a una velocidad inhumana. Luca paraba cada uno de sus golpes, como si estuviera peleando contra sí mismo. La espada de Reina ya no cortaba. Se fundió al intentar tocar esa entidad. Luca golpeaba con manos, garras y dientes, pero todo era inútil. Con cada golpe, el reflejo ponía más oscuridad, más fuerza, porque no se contenía. Luca cayó. Se ahogaba. Sentía cómo la tierra bajo él vibraba, cómo algo antiguo se levantaba desde las capas de la realidad. «Has perdido», susurró la copia, inclinándose sobre él. «No hoy, pero pronto, porque aún te aferras a tu humanidad. Y yo la quemé primero», y desapareció. Cuando Luca recobró el sentido, Reina estaba de rodillas frente a él. Ella estaba viva. Durante todo ese tiempo, ella lo había seguido, a escondidas, en las sombras. Estaba buscando una forma de detener el proceso, y la encontró. No con armas, no con magia, sino con tecnología. Llegó al laboratorio Sigma, el último búnker cerrado de la humanidad, donde los científicos estudiaban la sangre de Luca cuando se transformó por primera vez. Allí crearon la cápsula de aniquilación, un dispositivo capaz de aislarlo de todo, incluso de sí mismo. «Si entras en ella», dijo Reina, «detendrás la propagación. Sombra permanecerá dentro, cerrado, para siempre». «Pero no saldré», dijo él. Ella asintió. En sus ojos había lágrimas. Él la abrazó en silencio. Olió su fragancia por última vez y avanzó, lentamente, sin decir palabras. La cámara se cerró. La oscuridad dentro de él se agitó, gruñó, se clavó en las paredes, pero él permaneció allí, en silencio, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, se silenció. Pasaron años. La ciudad fue reconstruida. La gente volvió a reír, a vivir, a tener hijos. Pero bajo tierra, en el centro del complejo, en una cámara de titanio, oro y antiguas runas, él permanecía, inmóvil, mirando al vacío. Hasta que un día se escuchó un crujido sordo y alguien, desde afuera, dijo: «Ya no tenemos miedo». Sombra despertó, y él sonrió. El crujido se intensificó. Como el sonido de metal rascando vidrio, se extendió por los pasillos del complejo subterráneo, como si alguien estuviera golpeando las paredes de la tumba. Los ingenieros en el sector superior notaron picos de energía.
Las runas rituales comenzaron a desvanecerse y las pantallas del sistema Anulación comenzaron a parpadear, convirtiéndose en espejos negros uno por uno. En la sala de observación se podía oler el ozono y el miedo. Uno de los técnicos, con las manos temblorosas, intentó apagar el suministro de energía manualmente. Su rostro explotó desde adentro. Ni siquiera gritó. Simplemente desapareció en un estallido de sangre cuando algo dentro de la cápsula lo observó. A través de la cámara, a través de los cables, a través de la sangre. Y en ese mismo momento comenzó la masacre en todo el complejo. La superficie, a decenas de kilómetros de la prisión subterránea, ya no era segura. El mundo había cambiado. Lo que alguna vez fue civilización, ahora era un parche de refugios, aldeas aisladas y sectas que adoraban el olvido. La gente temía la noche, la gente temía la lluvia, pero lo peor de todo era que empezaron a olvidar lo que realmente temían. Y en uno de esos pueblos, escondidos entre las llanuras secas, entró un hombre, vestido con una capa negra, empapada en cenizas y sangre ajena. Sus ojos estaban ocultos bajo la capucha. Su respiración no se condensaba, ni siquiera en el frío, y su sombra se movía en una dirección distinta a la suya. «Ha regresado», susurró una anciana en el mercado, y todos se detuvieron. Luca. Pero ya no era el mismo Luca que luchó contra la sombra. Era él, después. No comía, no bebía. Caminaba por la tierra y bajo sus pies el suelo crujía. Los pájaros no cantaban donde él pasaba. A su alrededor había vacío, pero no como la ausencia de algo, sino como la presencia de la muerte. La oscuridad dentro de él ya no dormía. Estaba domesticada, equilibrada. Ya no era su prisionero, sino su dueño. Él sentía que la sombra había escapado. No completamente, solo una parte, pero suficiente para que comenzara la cacería. Nueva. Lejos, en las montañas, en las ruinas de una antigua estación de satélites, se reunió un grupo. Se llamaban los últimos, cazadores, científicos, soldados, todos los que sobrevivieron cuando los demás se rindieron. Su líder, una mujer marcada por cicatrices, Reina. Ella no había muerto, ella no se detuvo, y sabía que algún día él saldría, y entonces la humanidad tendría solo una oportunidad. «No podemos matarlo», dijo ella, «pero podemos hacerlo elegir un lado». Pero ella ya lo sabía. El que saldría de la tierra ya no era solo un hombre, ni siquiera un hombre lobo. Era la manifestación del equilibrio. Y si ese equilibrio se rompía, todo desaparecería. Luca estaba de pie en el borde. Delante de él, un horizonte negro. Allí, en algún lugar, estaban los nidos, colonias, guaridas de nuevas criaturas nacidas de la fuga de la sombra. No temían al fuego, no temían a la luz, se alimentaban de memoria, borraban las identidades, dejando los cuerpos, y él era el único que podía sentirlos. Sabía dónde estaban, sabía cómo susurros llegaban hasta él. Y esa noche dio un paso en su dirección, adentrándose en uno de los nidos. Lo que había dentro no podía llamarse lógico. El suelo estaba cubierto de carne, las paredes pulsaban, como si no fueran de concreto, sino de algo vivo. El aire era espeso, como sangre, y olía a terror. En las paredes, caras, no cuerpos, caras, arrancadas de la memoria. Luca caminaba en silencio. Sus ojos ya no parpadeaban. Las garras se estiraron por sí solas, y cuando la primera criatura saltó, no luchó, la destruyó. No físicamente, quemó su esencia, la tocó y desapareció como humo. Pero con cada criatura destruida, algo dentro de él crecía.
La oscuridad zumbaba como un volcán. Quería salir. No solo matar, quería devorar. Llegó al corazón del nido. Allí, un obelisco, negro, pulsante, con grietas de donde emanaba la oscuridad viva. Lo tocó, y todo explotó. Ese día, la conexión se perdió en 10 países. Se abrieron grietas en el cielo. La gente comenzó a ver en sus sueños caras ajenas. Y en las montañas, una explosión, negra, sin luz, sin sonido, solo un residuo, como ceniza, que se esparció por toda la región. Y cuando el escuadrón de Los Últimos llegó al lugar, solo encontraron a uno, Luca. Él estaba de pie, en el centro de un valle quemado, desnudo, sin sangre, sin señales de vida, pero sus ojos brillaban desde el interior. No contiene la sombra, susurró Reina. Se ha convertido en ella. Y esto no fue el final, sino el comienzo de una nueva era. Una era donde un hombre lobo se convirtió en el guardián del olvido. La noche que comenzó en ese valle quemado ya no terminó. El sol desapareció, literalmente. Los astrónomos, los pocos que aún quedaban en los refugios, no podían explicar por qué la órbita de la Tierra no había cambiado. ¿Por qué la temperatura se mantenía en el borde de la congelación, pero no se dirigía hacia la muerte helada? No sabían que la luz ahora se apagaba desde adentro. La atmósfera ya no reflejaba los rayos del sol, porque sobre el planeta se cernía un nuevo velo, invisible pero palpable. No era ceniza, no era gas, era voluntad. Una, viva. Y esa voluntad tenía un nombre, Luca. Él no construyó tronos, no levantó muros, solo caminó, a través de los páramos, a través de ciudades fantasmas, a través de las ruinas de civilizaciones, y detrás de él un rastro, oscuro, pegajoso, vivo. De él surgían aquellos que se habían perdido, no muertos, no vivos, sino vacíos. Los llamaban los olvidados. No gritaban, no hablaban, solo se quedaban allí, miraban y esperaban una orden. Él no dio ninguna. Todavía no. Un grupo de 16 sobrevivientes corría por el bosque. Habían escuchado que en el viejo templo al norte, donde antes vivían los monjes ermitaños, aún conservaban la luz. Literalmente, luz. Una antorcha que no se apaga, incluso cuando todo a su alrededor está sumido en la oscuridad absoluta. Les dijeron, encuéntrala. Mientras siga ardiendo, la esperanza sigue viva. Encontraron el templo, y con él, trampas. El suelo estaba cubierto de cuerpos, frescos, rostros arrancados, estómagos desgarrados. Una de las mujeres gritó. La luz titiló, y les mostró. En las paredes había inscripciones, cientos, con la misma caligrafía. Él viene, no oren, no lo llamen, él escuchará. En ese momento, la oscuridad cobró vida. De las grietas, de los rincones, de las mismas paredes, salieron los olvidados. Pero ahora, ya no estaban vacíos. Comenzaron a hablar. ¿Recuerdas cómo moriste? ¿Sabes lo que hiciste? Yo soy tu madre, yo soy tu hermano, yo soy tú. Voces, voces, voces. La gente enloqueció. Uno de los sobrevivientes se disparó en la cabeza. Otros se estrellaron contra las paredes. Una niña comenzó a arrancarse la piel porque pensaba que había alguien escondido debajo. Solo uno de ellos sobrevivió. Un joven. Corrió hacia la nieve, cubierto de sangre, y vio a él. Luca estaba de pie en la colina. Miraba, sin emociones. ¿Por qué haces esto?, gritó el joven temblando. Luca respondió tranquilamente. Yo no hago nada, yo permito.
Mientras tanto, profundamente bajo tierra, en un viejo búnker nuclear, Reina reunía la última resistencia. Su rostro estaba destrozado, las consecuencias de uno de los encuentros con las criaturas. Sus ojos brillaban con furia. Solo tenía un objetivo: llegar al núcleo, al punto donde Sombra se conecta con Luca y destruirlo todo. No salvaremos el mundo, dijo ella, pero tal vez podamos destruir la fuente. Ellos marcharon, a través de campos cubiertos de cenizas, a través de ciudades donde el aire por sí solo causaba alucinaciones, a través de túneles donde los cuerpos colgaban del techo como murciélagos. Cada paso era un paso a través de la pesadilla, cada respiración un paso a través del miedo. Y cuando finalmente llegaron al domo negro en el centro del cráter, donde el mundo literalmente se pudría por la presencia de Sombra, él ya los estaba esperando. Solo, sin ejército, ya no lo necesitaba. Los miró, en silencio, y uno de los soldados se prendió en llamas, simplemente por su mirada. «¡Detente!», gritó Reina. «No eres un monstruo. Creo que en ti queda algo de Luca, del Luca que fuiste». Él dio un paso hacia ella. «Luca está muerto», susurró. «No soy un monstruo. Soy evolución». Se lanzó hacia ellos, y el infierno comenzó. Las cámaras, escondidas en los drones, transmitieron los últimos segundos de la batalla. Cuerpos rotos, sangre hirviendo en el aire, el aullido que causaba espasmos. Uno de los sobrevivientes activó la bomba, no nuclear, mental, basada en una antigua fórmula de miedo. Había sido creada para paralizar la mente de cualquier ser que sintiera, solo que Luca no sentía. Él se quedó en el epicentro de la explosión y la absorbió. La pulsación recorrió todo el planeta. Y en ese momento, los niños de todo el mundo empezaron a dibujar el mismo rostro, el rostro de un lobo, con ojos sin pupilas. Y entonces llegó un nuevo amanecer, pero el sol no volvió. Ahora los cielos eran rojos, y por la noche no había estrellas, solo siluetas brillantes flotando sobre el horizonte. El mundo no pereció, se convirtió en algo distinto. Y en el trono de colmillos y huesos, en medio de las ruinas, él estaba sentado. El hombre lobo, el dios, el final. Ya no hablaba, su voz estaba en cada sueño, sus pasos en cada terremoto, su respiración en cada huracán. Su nombre ya no se pronunciaba, porque todo aquel que se atreviera desaparecía, no moría, no perecía, se desvanecía de la memoria, de la historia, del propio tiempo. Esto no era el final de la historia, era el final de la humanidad y el comienzo de su era. La tribu se llamaba Olvidados por la Luz. Vivían bajo tierra, profundamente, más allá de todos los mapas, en las entrañas quemadas de una antigua fractura que se formó durante el Gran Resplandor, cuando Luca absorbió la primera ola de luz nuclear. Allí todo olía a tierra húmeda, polvo y algo antiguo, no a muerte, sino a espera. Ellos no rezaban, no construían altares, cortaban la verdad en su propia piel. Las venas eran libros, la carne un manuscrito. Su profetisa, sin ojos ni lengua, hablaba a través del temblor de los huesos, a través del crujido bajo sus pies. «Él no es un dios», dijo una vez, y el sonido de su cráneo resonó como un eco en la cueva. «Él es un parásito, un eco de la primera caída, pero hay algo más profundo.
No es la oscuridad, no es la luz, es el vacío, el que existió antes de todo. Los ancianos escucharon. Sabían que con Luca no se podía luchar, ni con armas, ni con voluntad, ni con sacrificios. Él se había convertido en parte de la misma estructura de la realidad. Pero si en este mundo todo está equilibrado, significa que debe existir una fuerza capaz de absorberlo, como él absorbió a Sombra. Así comenzó una nueva búsqueda, un viaje al corazón del mundo. 3 fueron elegidos. Cada uno no tenía nombre, solo un símbolo tallado en su frente. Uno, un círculo, otro, un triángulo roto, y el último, un fragmento. Su guía era una entidad ciega, con piel gris como la ceniza, llamada Midra, que hablaba con las voces de otros. A veces sonaba como un niño, a veces como un cadáver, a veces como el eco del mundo. Ellos caminaron, a través de campos olvidados donde el viento hablaba en un idioma muerto, a través de desiertos donde los huesos no yacían bajo los pies, sino que crecían hacia el cielo, como árboles, a través de ciudades donde las personas reían, pero sin cabezas, a través de túneles donde los espejos susurraban. Cada noche soñaban con Luca. No era el mismo que alguna vez fue humano, era algo diferente, hecho de millones de rostros, con alas de manos humanas, con una boca que reía mientras devoraba no carne, sino recuerdos. Sabía que venían, y no los detuvo, porque quería ver qué encontrarían. En la grieta misma del mundo, bajo las capas de magma y cenizas, ellos la encontraron, la vaciedad. No una criatura, no una diosa, no un enemigo, sino lo que siempre había sido, sin forma, sin sentido, sin propósito. Ella miraba, no con ojos, sino con ausencia, y solo preguntó una cosa. ¿Estás dispuesto a olvidarte de ti mismo para recordarle a él que alguna vez fuiste alguien? El triángulo dio un paso adelante. Se disolvió. Inmediatamente. Su cuerpo desapareció. Su imagen desapareció. Su símbolo desapareció. Él fue eliminado. La vaciedad tembló. Lo aceptó. Y en el mismo instante, Luca se congeló. Estaba de pie en medio de la ciudad destruida. Su ejército, los olvidados, lo rodeaban, en una espiral muerta e infinita. Miraba al cielo, donde no se alzaban estrellas, y de repente sintió la ausencia. Un pedazo de su esencia desapareció. Él rugió. La tierra tembló. Miles de criaturas explotaron con un solo grito. El mundo se estremeció. Y en ese momento, la vaciedad sonrió, porque comprendió. En él aún había un límite. Y comenzó una nueva guerra, no entre hombres y bestias, sino entre el propio equilibrio y la sombra. Con cada nuevo ritual, la vaciedad arrancaba fragmentos de Luca, su pasado, sus trozos de dolor, sus primeros pasos, sus primeras lágrimas, su nombre, su forma, su apariencia. Ya no se convertía en Dios, sino en eco, un eco de pura furia, incontrolable, desbordante. Ya no se reconocía a sí mismo, atacaba a los suyos, destruía sus propios templos, comía sus recuerdos para evitar que su esencia se desgarrara más, pero eso solo aceleraba su descomposición. Sabía, o destruiría a la vaciedad o desaparecería por completo, y fue hacia ella, por última vez. En la forma de nada humano, nada bestial, sino de una entidad. La estela de su cuerpo dejaba vórtices vacíos, donde ya no crecía la materia. Aulló,
y las montañas cayeron. Movió su mano y los continentes desaparecieron. Se acercaba y el propio tejido del espacio se desgarraba, como carne vieja. Y en la última sala, más allá de los pensamientos y los colores, se encontró con ella, la vaciedad. Ella no se defendió, solo miraba, y entonces se detuvo, porque vio un rostro, el suyo, antiguo, antes de todo, antes de la mordedura, antes de la maldición, antes de la sombra, solo un hombre, joven, con ojos llenos de culpa, con una voz temblorosa, llena de miedo. «Lo recuerdo», susurró. «Yo estaba vivo». Y entonces gritó, no de dolor, sino de comprensión, que toda la sangre, toda la guerra, todo el poder, fueron solo una huida, de un simple hecho. Él estaba roto. Y entonces eligió, saltó a la vaciedad por sí mismo, y desapareció, para siempre. Pero, a veces, en los rincones más oscuros del mundo, donde el viento susurra nombres olvidados, donde el espejo no refleja rostros, sino que dibuja siluetas, se pueden escuchar pasos. Y un aullido, suave, solitario, pero no vacío. Él aún está aquí, porque incluso la vaciedad no puede olvidar al lobo. Han pasado 113 años desde que desapareció el último rastro de Luca. El planeta cambió. Las ciudades se hundieron en polvo. Los océanos retrocedieron, dejando tras de sí desiertos salados. Y el cielo aún seguía sin sol. La humanidad no pereció, pero dejó de ser lo que era. Vivían bajo cúpulas subterráneas, comían comida sintética, temían los sueños, porque en los sueños él a veces regresaba. Del grupo se llamaba los restauradores, científicos, arqueólogos, desertores. Su único objetivo, recuperar el acceso a los antiguos núcleos de datos, ocultos en laboratorios militares abandonados de la Era de la Sombra. Creían que entre los fragmentos del viejo mundo encontrarían una solución, una respuesta, una salvación o un arma. Y un día encontraron las coordenadas, el punto en el centro de un cráter negro, en una zona donde ningún dron había entrado en los últimos 70 años. La señal provenía de un objeto marcado como la tumba espejo, firma debajo del código L01. Partieron hacia allí, 6 de ellos, completamente equipados. Protección clase G, cápsulas de oxígeno, exotrajes, sistemas de biocontrol. Su camino cruzaba la zona muerta, un área donde ni las plantas soportaban más de una hora. A los 6 minutos de viaje, uno de ellos comenzó a sangrar por los ojos. A los 10, otro gritó, viendo a su madre muerta reflejada en el visor. A los 20 minutos, solo quedaban 3. Llegaron al objeto. No era un edificio, no era una cápsula, era un portal. Una losa redonda y lisa, hecha de un metal desconocido, hundida en la tierra, cubierta de runas que se movían, como si respiraran. Desde dentro se oía un golpeteo, no metálico, biológico, como si dentro latiera un corazón. Activaron el sistema de acceso. Se escuchó un clic, la tierra tembló, la losa comenzó a separarse. La oscuridad que estaba bajo ella no era simplemente la ausencia de luz, era opresiva. Uno de los 3 se desplomó de rodillas, comenzando a convulsionar. El segundo gritó, «¡Para! ¡Cierra! ¡No es él! ¡Ya no es él!». Pero ya era tarde. De debajo de la losa emergió algo. No tenía una forma definida. El cuerpo, como compuesto de fragmentos de realidad, se movía con sacudidas imposibles.
Sus ojos brillaban, pero no con luz, sino con recuerdos, millones de rostros, dentro de él, el pasado, el futuro y el abismo. Miró al último de los vivos. ¿Dónde está Reina?, gruñó una voz, como el chirrido de miles de engranajes en una trituradora de carne. «Ella murió hace mucho», susurró el científico. La criatura se detuvo y luego rugió. Una explosión, como una tormenta. Todo el espacio alrededor se desplomó hacia adentro. El sonido se convirtió en un vacío. La cámara que transmitía la imagen al centro de mando mostró el último cuadro. El rostro de Luca, desfigurado, sin piel, con colmillos y una lágrima deslizándose por su mejilla. Al día siguiente comenzaron a caer los domos. Uno por uno, los sectores civilizados cerrados perdieron señal. Nadie atacó. Simplemente desaparecieron. Las personas dentro dejaron de ser humanas. Sus rostros se torcían en sonrisas, se abrazaban y desaparecían en la sombra. Luca regresaba, no como salvador, no como enemigo, sino como resultado, y en los túneles más profundos, un niño susurró a su madre: «Mamá, ¿los lobos saben llorar?». «No, querido, ¿por qué preguntas?». «Porque él está en la puerta y está llorando». Se movía a través de las cenizas, como si la misma tierra retrocediera ante él, sin pasos, sin sonido, solo un leve destello de oscuridad en el aire, como cuando algo se sobrecalienta. Todo lo que tocaba dejaba de existir, no se descomponía, no se destruía, se borraba de la materia, de la memoria, de la propia tela del tiempo. No buscaba a las personas, ellos lo encontraban a él. Y cada vez sucedía lo mismo. Primero, las pesadillas, luego, las voces, después, el calor, y finalmente, el silencio. Un silencio muerto que retumbaba, como si el propio planeta contuviera el aliento. Y ahora lo llamaban el corazón maldito, aunque él mismo ya no conocía su nombre. Lo único que quedaba era el instinto, una cadena de impulsos, moverse, absorber, purificar. Pero dentro de él, algo se apagaba. El fuego residual, como una pulsación, de algo vivo. Tal vez era el dolor, tal vez la memoria, o tal vez la voz de esa mujer, cuyo nombre había olvidado, pero cuyo rostro recordaba en cada chispa. Y fue ella la que causó que se detuviera. En el sector Z13, en la última ciudad autónoma, Caldora, todavía vivía la que se hacía llamar la heredera de Reina. Su verdadero nombre era Aria. En sus venas corría sangre mutada, recolectada de las gotas encontradas en las cicatrices de la difunta reina. Los científicos querían recrear la fuerza que una vez mantuvo a Luca, pero no lo lograron. En su lugar, nació algo distinto. Aria podía sentir a los lobos antes de su llegada. No solo sabía que él venía, ella lo veía en sus sueños. «Él ha cambiado», decía ella al mando. «Ya no busca víctimas, busca ecos, recuerdos, lugares donde aún lo recuerdan». «¿Y?», preguntó el líder de la resistencia. «Él busca a mí». Y decidieron, si no podían vencerlo, debían atraerlo. Caldora fue desenergizada. Abrieron las puertas exteriores, destruyeron el muro interno y quemaron parte del asentamiento, creando la ilusión de abandono. Y en el centro de la ciudad, Aria, en la cima de la torre, sin armas, solo con el amuleto de Reina y una antigua grabación, donde se escuchaba la voz de Luca.
antes de su transformación. La voz antigua, viva, perdida. Tengo miedo, miedo de que un día me despierte y todo lo que había en mí desaparezca, y que solo quede la bestia. Esta grabación se repetía una y otra vez. Y él vino, no con rugidos, no con un ejército, solo con pasos, uno, detrás de otro. El mundo alrededor se ralentizaba, el polvo en el aire se congelaba, el agua en las tuberías dejaba de fluir, la gente caía inconsciente y las pantallas electrónicas solo mostraban su rostro, deformado, pero con una sola emoción: reconocimiento. Arya estaba en la torre. Él apareció a sus pies, levantó la cabeza y no atacó. Tembló, recordó. «Reina», susurró, y la torre comenzó a crujir por el sonido mismo. «No soy ella», dijo Arya, bajando el amuleto, «pero estoy aquí para recordarte quién eras». Y entonces la oscuridad a su alrededor se comprimió. Con una onda explosiva, él apareció junto a ella, de pie frente a ella, todo él una masa pulsante de dolor, huesos y recuerdos rotos. Sus garras temblaban, su boca temblaba. «Mátame», susurró. «No», respondió ella, «porque dentro de ti hay algo que olvidaste». Y le puso en la mano una grabación, su propia voz. Él aulló, pero no de furia, sino de desesperación. El mundo tembló. Y en ese instante, de las sombras salieron ellos, los sectores de la muerte, antiguos humanos, clones de laboratorio, creados por una organización secreta que intentó replicar el poder de Luca. Querían convertirse en dioses, pero se convirtieron en podredumbre. Sus cuerpos eran una masa de carne y sus rostros, vacíos, no estaban vivos, pero fueron entrenados para matarlo. «Y aquí está el final», dijo Arya, arrojando el amuleto. Y comenzó el infierno. Cientos de criaturas se lanzaron contra él, pero él no retrocedió, rasgaba, derribaba, destruía, se movía como una tormenta. La sangre saltaba en fuentes, cubriendo el aire. Los gritos se mezclaban con los rugidos, y el aire en la ciudad se volvió espeso como jarabe. Pero había demasiados. Cayó, se levantó, cayó, gritó, pero en sus ojos ahora ardía la voluntad. Ya no era solo una sombra. Él volvió a ser él mismo. La criatura, envuelta en llamas, en sangre, en una explosión final de horror, quemó todo lo vivo alrededor, y luego cayó, justo frente a Arya. «Perdona, que no los detuve», susurró, «pero recordé cómo amar». Y desapareció, en cenizas. Arya quedó sola. A su alrededor, un mundo destruido, muertos, sangre, el olor, pero no había sombra. Él murió con quien finalmente recuperó su corazón. Pasaron 7 años. Las cenizas ya se habían asentado. La sangre se había absorbido en la tierra. El mundo se cayó. Los sobrevivientes regresaron a Caldora para reconstruir la ciudad, no por la memoria, sino por el futuro. La gente volvió a construir, volvió a soñar, y hasta los niños dejaron de temer a la oscuridad. En memoria de él, construyeron una torre, sencilla, sin nombre, solo la silueta de un lobo tallada en piedra, mirando hacia el cielo. Arya se convirtió en la guardiana.
Ya no luchaba, contaba historias, enseñaba, y siempre terminaba la historia con la misma frase. Él no fue un salvador, no fue un monstruo, fue aquel que recordó quién quería ser, y lo consiguió. Pero una noche se despertó. La habitación estaba en silencio, pero en el suelo, entre el polvo, había huellas de garras, recientes. Salió al exterior. La ciudad dormía, pero las farolas parpadeaban, una a una, se apagaban. El viento trajo un olor familiar, antiguo, húmedo, contradictorio. Caminó hacia la torre, y allí, a sus pies, bajo la luz de la luna, estaba una figura, alta, oscura, en silencio, con esos mismos ojos. Pero no eran los ojos de Luca, no los de la bestia, sino los de un niño, con piel como la noche, con garras aún débiles, pero con voz. Él me mostró el camino. ¿Quién eres?, susurró Aria. Él sonrió. Yo no soy él, pero él está en mí, y vine a recordar. Desapareció. El silencio regresó, pero en el cielo, sobre la torre, apareció una nueva constelación, en forma de lobo. Y en ese momento, todo el mundo entendió. La historia no había terminado. Solo estaba esperando, cuando alguien vuelva a darle dolor.